Gloria a Dios. Vamos a Nehemías y los niños a sus respectivas clases. Ahí sí. ¿Solo hay dos niños? Listo. Entonces los papitos los tienen bien juiciosos, bien hermosos, bien cuidaditos ahí juntamente. Y vamos a Nehemías capítulo número 2. Amén. Nehemías capítulo 2, el verso número 11. Sí hay clase para los niños, entonces gracias, hermana. Gracias. Entonces los niños van a la clase, gracias. Capítulo 2 de Nehemías. Vamos a estar leyendo desde el versículo 11 en adelante. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo de forma antifonal. Es decir, usted lee un versículo, yo leo el siguiente. Amén. Dice la bendita palabra de Dios. Leemos del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegué pues a Jerusalén después de estar allí 3 días. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Subí de noche por el torrente y observé el muro. Y di la vuelta, entré por el valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles, ni oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Eronita, Tobías el siervo amonita y Getsem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad. Háblanos a través de ella, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que tú uses a tu siervo, Dios, yo el instrumento, yo el vaso, yo el medio, el canal, pero tú el agua viva, Dios. Señor, úsame en esta mañana, Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede sentarse. Aquí vamos a ver, usted dirá: otra vez, pastor, si hace unos meses atrás hablamos de Nehemías y otra vez usted va a hablar de Nehemías. Quiero decirle que otra vez voy a hablar de Nehemías porque Nehemías, hay mucho para aprender de este siervo de Dios, de este profeta Nehemías. Pero no repetir la prédica de hace unos meses atrás, no. Este es otro contexto, otra palabra que Dios nos está revelando en este día. Para entender mejor acerca de Nehemías, vamos al capítulo. Gloria a Dios. Vamos a devolvernos un poquito al capítulo 1 para poder entender mejor a Nehemías. Vaya usted otra vez a Nehemías capítulo 1. ¿Listo? Nehemías capítulo 1, el verso del 1 al 4. Vamos a leerlo de forma antifonal. Carlitos dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de
Kisliu en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están muy bien. ¿Cómo dice? Están requete bien. No, dice están en gran mal, afrenta. Y el muro de Jerusalén está levantado y está bien puesto. Está derribado y sus puertas están bien bonitas y hermosas. Están quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Amén y amén. Ya entendiendo un poquito mejor el contexto de Nehemías, vamos sabiendo qué situación era la que se estaba viviendo en este momento. En aquel entonces, Nehemías estaba bajo cautiverio del imperio persa. Usted conoce ya los 4 grandes imperios que se levantaron antes de Cristo. ¿Cuáles son? El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y después terminó el imperio romano. Muy bien. Pero el imperio medo-persa estaba tomando el control de todo lo que había a sus alrededores. Estaba por aquel entonces un rey de Persia, Media y Persia, se llamaba Jerjes. Pero en el año 465 antes de Cristo salió Jerjes y entró en el 465 antes de Cristo otro que se llamó Artajerjes. Escuche bien, uno era Jerjes y el otro Artajerjes. Y en el 465 estaba Artajerjes dominando en el imperio persa. Pero Nehemías, que estaba cautivo desde que era un niño, lo llevaron cautivo a Persia. Y desde que se levantó allá, vino a tener un gran cargo ante el rey. Usted lo sabe porque usted lo ha leído, ¿cierto? Ustedes han leído eso, ¿cierto? ¿Qué cargo tenía? ¿Quién me lo dice? Bien, hermana, repítamelo. Era copero del rey. Y ser copero del rey representaba, déjeme decirle que ser copero del rey representaba un gran cargo. ¿Un qué? Era prácticamente la mano derecha del máximo líder de aquel imperio en el 465, 4 o 5 siglos antes de Jesús. Estábamos llegando, ya habían pasado unos años. Llegó al año 445, aproximadamente 20 años después de que entró Artajerjes. Y llegó un hombre, lo que leía mi hermano Carlos, que se llamaba Hananis. Y Hananis llega desde su pueblo y le dice: Nehemías, Nehemías, hermano mío, nuestro pueblo está asolado. Nuestro pueblo está consumida las puertas. Nuestro pueblo está en gran derrota. Nuestro pueblo está en vergüenza. Nuestro pueblo es el oprobio de los demás pueblos. Nehemías, Nehemías, Nehemías. ¿Qué quiere decir? La palabra Nehemías es una palabra hebrea que quiere decir el que Dios ha consolado, o Yahweh ha consolado. Y como Nehemías sabía lo que era el consuelo de Dios, se levanta Nehemías y va donde el rey Artajerjes y le dice: oh soberano rey, con el respeto que usted se lo merece, rey, mi pueblo está desolado, triste, quemado, está totalmente acabado. Y como Nehemías halló gracia, ¿halló qué? Gracia ante el rey. Él comenzó y le dio cartas a fin de que Nehemías fuera a su pueblo a apoyar a su pueblo. Y ahí es donde nos encontramos en el capítulo, vaya usted al capítulo número 2. Entonces vemos más adelante capítulo 2, Nehemías, capítulo 2. Y entonces Nehemías se encuentra
con que la ciudad estaba totalmente desolada. Y dice Nehemías con gran tristeza. Mire lo que dice nomás el versículo 17 del capítulo 2. Y le dije pues, vosotros veis el mal en que ¿qué? Estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Qué es la palabra oprobio? No, oprobio es vergüenza. Entonces le dijo, vamos a levantar los muros de Jerusalén. Y Nehemías comienza a hacer la obra de consolación. ¿Y sabe cómo aprendió Nehemías a consolar a un pueblo? ¿Cómo estaba el pueblo? Primero voy a hacer una pregunta. Si el pueblo estaba acabado, quemado, destruido, si el pueblo estaba totalmente consumido, ¿cómo cree que el estado anímico podría estar de la gente? A ver, ¿cómo? Bien, hermana Luis, te felicito. ¿Qué más está, Carlitos? Lady, atribulado, triste, viado. El pueblo estaba achicopalado, como decimos en Colombia. Estaba desilusionado, amedrantado, afligido, triste, melancólico, etcétera, etcétera, y todos los sinónimos que usted le quiera poner. Así estaba el pueblo. Y el imperio persa, usted sabe actualmente que queda allá donde era Persia. ¿Alguna vez yo lo dije? Dígalo dígalo con Irán, muy bien. Irán, actualmente es Irán. Cuando usted vea en la Biblia Persia, es Irán, al actual Irán, amén. Y si encuentra la palabra Siria, ¿qué es? Siria es Siria y parte del Líbano. Y cuando encuentre en la Biblia Asiria, ¿es qué? Yo alguna vez lo expliqué, Irak. En la Biblia Asiria es Irak. Asiria, me confundí. Siria es Siria y Líbano. Asiria es Irak y Persia es Irán. ¿Listo? Para traerlo en nuestro contexto actual. ¿Listo? Esto es geografía bíblica, para que entendamos la Biblia. Y eso queda en la Mesopotamia. ¿Dónde es la Mesopotamia? El río Tigris y Éufrates, ¿cierto? ¿Y dónde es eso? En el Asia Menor. Bueno, entonces quiero decirle que en primer lugar vaya a 4:22 de Nehemías. Hoy vamos a ver solo Nehemías. Rápidamente, 4:22. ¿Cómo dice, hermano Carlos? También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la hora. Mire lo contundente. Nehemías comienza a dar consejos al pueblo. El pueblo estaba achicopalado, triste, aburrido, deprimido, desanimado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que Nehemías le dice al pueblo, cada uno permanezca en Jerusalén. ¿Qué? Escuche bien, pastor, escuche bien. Sí, escuche bien. El primer consejo que da Nehemías es, permanezca ¿en dónde? En Jerusalén. En otras palabras. Entonces el pueblo estaba en ese momento triste y agobiado, pero Nehemías le da un consejo. Dice, estén allá en Jerusalén. ¿Estén en dónde? En Jerusalén. O sea, no salgan. Claro. Si ustedes vieron que el imperio persa, si vieron que está el enemigo, es cuando menos tienen que ¿qué? Que huir. Mira el primer consejo de Nehemías a los que estaban afligidos, tristes, agobiados, deprimidos, achicopalados, amedrantados, aburridos y todo lo que usted quiera. Primer consejo que le da Nehemías: quédese en la tierra donde Dios te puso. ¿Cuál era la tierra? Jerusalén. O sea, no huyas, como dice por ahí, no huyas, cobarde. ¿Cierto? Ahí en los dibujos animados, no huyas, cobarde. No huyas. Primer paso, quédate. Quédate ahí donde Jehová Dios te puso. No huyas, cobarde.
Le dijo Nehemías al pueblo: ¿ustedes quieren alcanzar consolación? ¿Consuelo? No huyan. Y mire que Nehemías, ¿de dónde venía? Vamos a ver. Mire el viajecito que se pegó Nehemías, para empezar. Y para que usted vea que Nehemías, ¿de dónde venía y para dónde iba? Este sabía para dónde iba. Nehemías. La palabra Nehemías viene del hebreo Nejek, que quiere decir Yahweh ha consolado, o consolación de Yahweh. Nehemías era judío cautivo y exiliado, ¿en dónde? En Persia. Nehemías llegó a la posición más alta del rango del palacio, era copero del rey. ¿Cuál era el rey? Artajerjes, el nuevo rey de Persia. Los persas practicaban la religión parsi del zoroastrismo. Estas religiones tenían un dios llamado Mitra. Aquí me detengo un poquito porque esto vale la explicación. No lo iba a explicar. Algún día creo que lo expliqué, pero vamos a retomarlo para los que no habían venido. Fíjese que la religión parsi, he leído acerca de la religión parsi. Bueno, de pronto usted no ha leído mucho de eso, pero yo creo que usted en el colegio sí vio el zoroastrismo. ¿Quién lo vio? El zoroastrismo es la religión hindú de los de la India. ¿Sí se acuerdan? En tercero bachillerato, bueno, era tercero bachillerato en mis tiempos, ahora es octavo creo que es. Yo lo vi las religiones. Y resulta que el parsi era una religión derivada del zoroastrismo. Y estas religiones tenían un dios llamado Mitra. Mitra, ¿sabe cuál era el dios Mitra? Yo recuerdo a mi profesora bajita, chiquita, una eminencia en historia, nos hablaba y a mí se me quedó la palabra Mitra. El dios Mitra era el dios Sol. ¿Qué? El dios Sol. Ay, Dios mío, usted sabe lo que hemos estudiado nosotros. Dios Sol era el dios Mitra. Y ellos adoraban al dios Sol hasta el día de hoy. Esta religión en la India, que tenía influencia de los persas. Usted sabía que los persas bajaron, a lo mejor se fueron más hacia el este, hacia el oriente, para llegar a la India e influenciar sus religiones, los persas. Pero los persas tienen la religión parsi. ¿La religión parsi cuál es? Le voy a decir cuál era la religión parsi. Ojalá usted lea profundamente. La religión parsi era palabras más, palabras menos, se lo defino en 3 palabras. Tú todo lo puedes, tú eres poderoso, tú tienes todo para triunfar, tú eres un ganador, tú eres un triunfador. En otras palabras, la actitud positiva. Tú, los libros de superación. ¿De dónde vienen los libros de superación? De la India. Hindú, los gurús, los pasos de las mejores conferencias, ¿de dónde vienen? De la India. Hay que leer. Y resulta que los parsis, la religión parsi, eran los tremendos. El dios Sol te ilumina. El dios Sol que brilla en ti, te ilumina el entendimiento, te ilumina la sabiduría. Entonces el poder está en ti. Los parsis. No los parceros. Los parsis. Hasta ahí dejamos, porque eso es mucho más profundo, pero ahí no me quiero meter. Esa era la influencia de los persas que llegaron a la India. Continuamos, hermano. Mire el viaje que pegó. Yo sí quiero llegar aquí. ¿Dónde estaba Nehemías? En Persia. Persia dijimos que era ¿qué? Irán. ¿Persia es qué? O sea que este mapa que está aquí es Irán actualmente y antiguamente se llamó Persia. Salió de Persia, cogió, desde por aquí venía, salió, corrió y después de Irán llegó ¿a dónde? A Irak, a lo que era ¿qué? Lo que era antiguamente Asiria. Pasó por Asiria, es decir, por Irak. Fue pasando más, bajando hacia el oeste y llegó con otro país que se llama Siria, ¿cierto? Yo no sé si pasó por el Líbano aquí en este puntico, pero yo sé que vino a Siria, bajó un poquito por Jordania, este mapa, y pasó por lo que actualmente es Cisjordania, para llegar a Jerusalén. Es decir, pasó como 5 países. Irán,
¿Qué más? Irak, Siria, ¿cuál? No, Siria, actual Siria, estoy hablando de la actualidad. Actual Siria, Jordania y Cisjordania para llegar a. Y no habían aviones, mano. No había Transmilenio. No había sofisticado sistemas de comunicación. Y tenía un puesto muy grandotote. Dejó la posición más alta económica que tenía, el prestigio del imperio persa, para ir a auxiliar a su pueblo. Cuando llega Hanani, Hanani llega allá a Persia en caballo, triste, y le dice: Nehemías, tu pueblo y mi pueblo está en gran azote. Tu pueblo y mi pueblo está destruido y sus puertas quemadas. Nehemías. Entonces dice el contexto de la palabra de Dios, dice Nehemías: entonces yo me alegré. ¿Qué dijo Nehemías? Yo me entristecí de gran manera y de repente hice ayuno y oración por mi pueblo. Oró y ayunó por su pueblo y se levantó y se fue a su pueblo. Y todo el viajecito que se pegó para llegar a su pueblo. Israel es muy pequeño, ¿cierto? Usted ya sabe dónde está, en el puntico de la esquina del mar Mediterráneo. Y llega semejante viajecito para ayudar a su pueblo, y lo primero que le dice es: pueblo, no huyan de Jerusalén, no salgan de Jerusalén. ¿Qué más pasó? Y comenzó a animar al pueblo para construir ¿qué? Los muros y las puertas que estaban caídas. Seguro, en el año 70, el emperador Tito, ¿qué pasó con Tito el emperador? A ver, ¿quién se acuerda? Destruyó Jerusalén, ¿cierto? En el Imperio Romano en el año 70. Y lo único que quedó en pie, ¿qué fue? El muro occidental. Lo único que quedó, lo que Nehemías construyó, fue este muro, este pedazo del que hoy se ve a los judíos haciendo esto. El muro de los lamentos, o muro occidental, fue lo único que quedó de lo que construyó Nehemías en el siglo IV, en el 440 y algo antes de Cristo. Gracias, Felipe. Listo. Entonces llega Nehemías y lo primero que le dice al pueblo después de semejante patoneada, aunque llegó en caballo, después de semejante trayecto de recorrer todo eso, y le dicen: ¿saben qué, mis muchachos? No se vayan de Jerusalén, sino hagan dos cosas. Vaya al 22. Vaya al 22, 4:22 nuevamente. Hermano Carlos, léamelo otra vez. ¿Qué dice? Nehemías capítulo 4, versículo 22, dice: También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Hagan dos cosas. Vayan a Jerusalén, estén en Jerusalén, conserven sus puestos, conserven sus casas, conserven el lugar, no huyan. Y hagan dos cosas. Número uno, trabajen en la obra. Y número dos, sirvan de centinelas. ¿Qué es un centinela? A ver, se me olvidó esa palabra, no sé ni qué será eso. ¿Qué es, hermano? ¿Qué es? Vigilante, Marujita. ¿Qué es, hermano? Ahora entonces usted haga dos cosas. Número uno, permanezca en Jerusalén. Número dos, trabaje en la obra. Número tres, sea centinela, sea vigilante. Vigile la obra. Vigile la obra. ¿Sabe que la palabra de Dios, cuando me habla de los profetas fueron centinelas? Yo no he estado en el ejército. Mi hermano no vino, el hermano que es militar, Jordan, que no me dejaría mentir, pero yo de eso no sé, pero los que prestaron servicio, ¿cierto que hay centinelas? ¿Hermano Rafa prestó el servicio? ¿Rafita? ¿No? ¿Quién prestó el servicio? El hermano, muy bien, hermano. El centinela es el que está allá para cuidar, ¿cierto? Para vigilar. ¿Para qué, hermano? Está en la garita, en un lugar, y se duerme
está vigilante, está atento. Y en ese tiempo, cuando el imperio persa estaba en su esplendor en el 400 y pico, menos tenían que dormirse. ¿Sabe cómo eran los persas? Si usted lee la historia, va a encontrar que el imperio persa era un imperio de guerra, un imperio que tenía armas, que era muy astuto, era un imperio sigiloso. Imagínense con un imperio y unos soldados tan tremendos, unos enemigos tan terribles como los persas. Lea la historia de los persas y no me deja mentir. ¿Y usted cree que los centinelas se iban a dormir? ¿Será que sí? Pastor, yo me estoy durmiendo de la prédica que está haciendo, pastor. No importa, duérmase. Entonces resulta que... ¿Te estás durmiendo? No, este muchacho nunca se duerme. Es un centinela. Javier, ¿está durmiendo? No, es un centinela. Carlos, ¿está durmiendo? No, señor. Amén. Entonces le dice: mis muchachos, mis cuates, dirían los mexicanos, es hora de que conserven sus puestos en Jerusalén, trabajen en la obra y sean centinelas. Si ve los consejos, vamos más adelante. Nehemías capítulo 4, versículo 9. 4:9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Amén. Entonces oramos a nuestro Dios. Mire las cosas como se van poniendo en orden, mire. ¿Sí sabe cómo Nehemías hizo que el pueblo que estaba aburrido, deprimido, afligido, triste, achicopalado, comenzara a cobrar ánimos? Entonces le dijo: ahora, oren. Comenzamos a orar. ¿Comenzamos a qué? Oramos a nuestro Dios. Oramos. A causa de los enemigos. Oramos. ¿Sabe que en segundo, tercero o cuarto lugar, yo no sé cómo tienen sus apuntes, pero después de que los llamó a que fueran centinelas, de que trabajaran en la obra, de que se estuvieran en Jerusalén, les dice: oramos. Ahora sí entiende por qué en la iglesia, Fuente de Amor a las Naciones, cuando decimos: hermano, hay que venir a orar, es porque hay que venir ¿a qué? Orar. ¿Quiénes vienen a orar los viernes aquí? Los miércoles del culto. Amén. Los domingos antes de comenzar el culto. Amén. Esto es de oración, hermano. Esto es de oración. ¿Por qué estoy tan amilanado, achicopalado, triste y aburrido, pastor? ¿Por qué? Pues si no ora, mano. Pues si tú no oras, mano, ¿cómo vas a estar levantadito, mano? Levántate tú que duermes. Levántate tú que duermes y te alumbra Cristo. ¿De qué? Te alumbrará Cristo. ¿Cómo te alumbra Cristo? Orando, 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 iglesia. Y hermano, las claves para quitar la desolación, la angustia, la aflicción: ore, orando en todo tiempo, dice la palabra. Orad sin cesar, dice la palabra. Clama a mí, yo te responderé, dice la palabra. Orando en todo momento. Y entonces cantaban himnos cuando estaban deprimidos, afligidos, pero oraban y Dios los escuchaba. Y entonces Dios les volvió a dar ¿qué? Fuerzas. ¿Cómo les daba fuerzas? Por inercia, por la oración. Yo no le puedo transmitir a usted otra cosa. Ahora, anímate, anímate en el nombre de Jesús. Fluye. No, hermano. Yo no le puedo hacer eso. Porque dice que Él te dará las fuerzas como el búfalo. Él te levantará como el águila. Entonces cuando tú llegas al tabernáculo, el Señor decía: levanta tabernáculo. Cuando levantas tabernáculo, cuando tú levantas oración, Él te escuchará y te levantará. Señor, pero ¿por qué yo sigo siempre las mismas? Con las mismas, Señor. Órale, mano, como dicen los mexicanos, órale. O sea, oren.
Hay que orar, orar sin cesar, orar y clamar. Esa era la clave que Nehemías le inyectaba al pueblo. Él no dijo, vengan aquí, voy a hacer una cosa. Yo les voy a hacer esto y les voy a impartir y les voy a dar. ¿Les dijo eso? Entonces, primero, conserven sus puestos en Jerusalén. ¿Qué más? Trabajen en la obra. ¿Sabe que una mente, está comprobado científica y psicológicamente, que una mente que no trabaja, ¿qué pasa? Tiene mucho para qué maquinar, hacer cosas malas. Cuando usted está de repente en la obra, usted no tiene tiempo, ¿cierto? ¿Por qué no tiene tiempo? Porque está ocupado. Entonces las maquinaciones del diablo se le van. Pero cuando está ocupadito, estoy hablando en el mundo espiritual, usted está ocupado en la ¿qué? En la obra. Entonces el enemigo no tiene argumento contra usted. Y mire que trabajar en la obra de Dios. Cuando se trabaja, se vigila, se es centinela. Esté orando por la iglesia. Mire, yo me despierto a todas horas en la noche, 2, 3, 4 de la mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, centinela, centinela, centinela. Despierto. El centinela está ahí en la jugada. Ay, hermano, y después dice Nehemías, entonces oramos. ¿Oramos a quién? ¿Al pastor? ¿Qué dice la palabra ahí en 4:9 de Nehemías? ¿Oramos a quién? A Dios. ¿Si va escuchando cómo es esto, las claves? Sigamos. Nehemías capítulo 4, verso 14. ¿Qué dice? Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, vuestros hijos, y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Después miré y levanté y dije a los nobles y a los oficiales del resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Pero vamos más adelante, porque dice: acordaos del Señor que es grande y ¿qué? Y temible. Y entonces dice: y pelea. ¿Y qué? Y pelea por vuestros hermanos, por vuestras hijas. Pelea. Entonces el otro consejo que le da Nehemías es pelea. No quiero que de aquí en 8 días me vengan aquí a dar queja a los vecinos de su barrio, que el vecino cristiano le está haciendo la guerra y dice: pero pastor, usted dijo que peleara. No, yo esa pelea no le estoy diciendo que pelee con el vecino. ¿Cierto, hermana? Nehemías, cuando dijo pelea, 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 estoy hablando en el campo espiritual. Pelea la buena batalla. ¿Sabe que el pueblo de Dios necesita gente que pelee? Por eso Pablo dijo que somos soldados. ¿Somos qué? ¿Y un soldado qué hace? ¿Relax? Relax, tú sabes, estoy sano, qué bien, ¿cierto? No, no está relax. El soldado pelea. ¿Cómo se libran las batallas? ¿Cómo se libran las batallas? Peleando. ¿Y peleando cómo? Con las rodillas. Así se libran las batallas. Así se libran las batallas. Peleando, peleando, peleando con oración. No peleando de otra forma, mano. No peleando diciendo: no, ahora voy a hacer esto y voy a ponerle tropiezo aquí a mi amigo, a mi vecino, al hermano de la iglesia. No, hermano. Y miren lo bonito el contexto que dice: pelea por tu hermano. Pelea por tu hermano. ¿Sabe usted cómo pelea por el hermano? Mire, le voy a decir cómo pelea por el hermano. Pelear por el hermano no es: oh sí, es que ese hermanito así es mediocre, ese hermanito así no sé qué, ese hermano, critíquelo y dele, y dele, y dele, y dele. Usted pelea por el hermano de rodillas. Padre, en el nombre de Jesús, mira a mi hermano que me carga tanto. Ese hermano fastidioso, cansón, chismoso, mentiroso, palitraquero. Ese hermanito, uy Señor, uy Señor, uy ten misericordia, uy Señor.
Mire, hermano, pelee por su hermano. Pelee por su hermano. Señor, mira a ese hermanito que me carga, que nomás de verlo, uy, me provoca darle un bailado de la unción pura. No, hermano. Pelee por su hermano en oración. Pelee por su hermano. Dígale al Señor, tú lo puedes cambiar, tú lo puedes transformar, tú lo puedes convertir, tú lo puedes cambiar. Tú lo puedes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, mira a mi hermano, Señor, que me hace la guerra, que es un fastidio, que es cansón, que es así, así, así. Padre, yo te lo entrego en el nombre de Jesús. Y usted se va a dar cuenta al poco tiempo que el hermanito fastidioso, cansón, mentiroso, peleonero, chismoso y lo que quiera, de repente su vida le va a ¿qué? ¿Por qué? Porque usted peleó ¿por quién? Por su hermano. Hermano, critíquelo menos. Critíquelo menos. Y ore por él todos los días. Júzguelo. Critíquelo menos. Decía alguien que no es cristiano, decía qué bueno sería si a la gente, en vez de verle todos los errores y los defectos, comenzáramos a verle las cosas bonitas que tiene. Número 1, aprendemos a tener misericordia. Y número 2, aparte de aprender misericordia, aprendemos a amarnos nosotros mismos. Porque si quizás yo estoy juzgando a mi hermano, de repente yo estoy igual que él y peor que él. Ay, pastor, no, yo soy mejor que él. Pastor, no me compare con esa tonta. No, hermano. Hermano, la palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. Ni uno hay justo. O sea que usted que critica a su hermano, dice la escritura, mírate primero la viga, el planchón que tiene en tu ojo antes de mirar la viga que tiene tu hermano. Pelea por tu hermano, hermano. Padre, míralo, Señor. Ese hermano, Dios, yo te lo entrego en el nombre de Jesús. Padre, me hace la vida imposible, es un fastidio, es cansón, pero en el nombre de Jesús, Él es libre, Él es de Cristo, Él es un siervo de Dios, Él es un hijo de Dios, Él es un varón de Dios. Padre, lo bendigo en el nombre de Jesús. Ese es mi hermano, Señor, ese es mi hermano, yo te lo entrego, y entonces comienza a cambiar todo. Pastor, pero es que eso cuesta, pastor. ¿Eso cuesta? Claro que cuesta. Pero hay que hacerlo. Entonces Nehemías le dice, pelea por tu hermano. Pelea por tu hermano y con eso sales de la aflicción. Pelea por él. Júzguelo menos. Critíquelo menos. Ámelo más. Ore por él. No lo juzgue tanto, solo viéndolo los errores. Es que no hace, es que no sabe, es que no sé qué, es que no le tiene, es que le falta, que le falte. Pues lo que le falta, ore, que ya no le falte más. Esa es la clave del éxito, iglesia. Critique menos, juzgue menos y ore más por tu hermano. Y cuando oras por tu hermano, ves la gloria de Dios. Porque lo dice Nehemías, ora por tu hermano, pelea por tu hermano. ¿Cómo libra las batallas por tu hermano? En oración, iglesia. Yo no le estoy hablando de peleas casadas con los vecinos. Esa pelea yo no le estoy hablando, iglesia. Le estoy hablando de la pelea, de la mejor pelea, la que Nehemías le entregó a su pueblo, la que le dijo, vengan, construyan, no destruyan, vamos a levantar la obra, no la critique, la levantamos en el nombre de Jesús. Esa es la clave, iglesia. Cómo tenemos que leer Biblia para entender qué es lo que Dios quiere, iglesia. Esto no se hace por inercia. El evangelio no consiste en palabras, sino en el poder de Dios a través de su palabra. Orando en todo tiempo, iglesia. Vaya otra vez al mismo versículo 14. Ahí encontramos otras perlas benditas. Ay, hermano. Dice que tenemos que pelear, pero vaya otra vez al 14. Hermano Carlos, me lo leo otra vez. Verso 14 del capítulo 4. Después miré
Y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermoso es Nehemías, ¿no? Le dice: iglesia, pueblo de Jerusalén, no solamente peleemos por nuestra familia, por los nuestros. ¿Sabe qué, hermano? Recuerde que usted dirá: no, pero es que ese hermanito de la iglesia no es mi hermano. Sí es su hermano. ¿Se acuerdan aquel pasaje bíblico cuando le dijeron a Jesús: maestro, tu madre y tus hermanos te han venido a buscar? Marcos capítulo 11, si mal no estoy, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan del pasaje? Tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús le responde magistralmente al que le dio la razón. Le dice: ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Sí, sí es así? Me corrigen, por favor, los que leen la Biblia. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y el Señor levanta los ojos y levanta la mano a los que estaban con él allá recibiendo la palabra y dice: en verdad yo les digo que el que hace la voluntad de mi Padre, el que hace la voluntad de mi Padre, y señala a los que estaban con él, dice: ese es mi hermano, esa es mi madre, ese es mi padre y ese es mi hijo, el que hace la voluntad de Dios. Iglesia, el Señor le dice: pelee por los tuyos. Pelea por la... ¿Cuántos pelean por esta iglesia? Por sus hermanos. Peleemos por los hermanos. Y déjeme decirle, iglesia, que en el contexto del capítulo 4, versículo 14 dice: y no le temáis. ¿No qué? ¿Qué es temáis? No le tenga miedo, porque el Señor está con nosotros. En Deuteronomio la palabra nos enseña que peleemos porque el Señor nuestro Dios está con nosotros. Le dijo el Señor a Josué: Josué, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Está en Josué, en contextos está también en Deuteronomio. Entonces no le temas. Entonces le dice Nehemías al pueblo: ahora, cuando usted haya peleado por su familia, su iglesia, su casa, cuando usted pelee por los suyos, entonces ahora no tema. ¿No qué? No tema. Usted sabe que el temor es una de las grandes frustraciones que nos llevan a caer a lo más bajo. ¿El qué? El temor. El temor. Hermano, no temas, le dijo: no temas, pueblo. Levántate delante de ellos. Levántate delante de ellos, levántate y pelea y no les temas. ¿Cuántos somos luchadores en esta iglesia? Todos tenemos una batalla librada. ¿Quién no tiene batallas? A ver, ¿quién no las tiene? Todos tenemos batallas que libramos diariamente. Pero la palabra nos dice: ¿sabe qué? Libre la batalla, peléela, pero no temas. No temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Tome esa palabra para usted. El Señor está contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, dice la bendita palabra de Dios. Vaya usted a Nehemías, capítulo 10, versículo 29. ¿Qué dice, hermano Carlos? Capítulo 10, verso 29 de Nehemías. Dice la bendita palabra de Dios: se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, amén, que fue amén, dada por Moisés, siervo amén, de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, amén, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. amén, aleluya. Lo vuelvo a leer. Y se reunieron, ¿quiénes? El pueblo, ¿con quiénes? No con sus enemigos, ¿con quiénes? Con sus hermanitos de la fe. Los hermanitos, hay que amar a los hermanitos. Es hora de volver a amar a los hermanos. Y oraron con sus hermanitos junticos. No los criticaron, sino oraron junticos los hermanitos. Y todos oraron, todos, y se reunieron para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, que guardarían y cumplirían
todos los mandamientos, decretos, estatutos. En otras palabras, dijeron: Señor, hemos dejado tu palabra. Y por haber dejado tu bendita palabra, por eso nos han llegado consecuencias. Por eso estamos tristes. Por eso estamos agobiados, Señor. Por eso estamos como estamos, porque hemos dejado tu palabra. Entonces, Señor, hoy yo me reúno con mis hermanitos que yo amo. Hoy me reúno con mis hermanos y de Jerusalén. Te entrego todo a ti, Señor. Te entrego a ti todo, porque hoy hemos decidido ver a la palabra. Escúchelo si no lo entiende. Vuelva a este libro. Vuelva a la palabra, estatutos y mandamientos de Jehová. Y cuando hayas vuelto a esta bendita palabra, cuando hayas vuelto a la palabra, cuando hayas vuelto a los estatutos y mandamientos, que es la palabra del Dios de Israel, cuando vuelvas a la palabra, cuando vuelvas a ella, cuando vuelvas a este libro hermoso, a sus estatutos y mandamientos, entonces va a ocurrir algo en su vida. ¿Qué va a ocurrir, pastor? Le voy a decir lo que va a ocurrir. Vaya al capítulo 12 del libro de Nehemías. Todo eso es Nehemías, iglesia. Y mire lo que va a ocurrir cuando usted hace lo que Nehemías mandó hacer. Versículo 43, ¿qué dice, hermano? Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Entonces llegó ¿qué? ¿Qué llegó? La alegría y el regocijo ha llegado a esta casa de Jerusalén, diría Nehemías. Ha llegado el regocijo sobre Jerusalén. Ha llegado la alegría, y lo quiero volver a leer. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas. Y sé que se regocijaron porque Dios los había recreado con gran contentamiento. Se alegraron también. ¿Quiénes? Las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén se oía desde lejos. ¿Sabe por qué? Porque habían vuelto a la bendita palabra de Yahweh. Porque habían trabajado en la obra. Porque habían vigilado en la obra, porque habían orado y peleado por sus hermanitos, porque habían hecho lo que dijo Nehemías. Entonces se vio el regocijo, se vio el gozo, se vio la alegría, iglesia. El pueblo estaba desconsolado. ¿Cómo estaba el pueblo antes? Desconsolado. ¿Qué quiere decir Nehemías? ¿Qué quiere decir Nehemías? Dígalo sin miedo. Yahweh ha consolado. Yahweh ha traído consuelo. Nehemías experimentó el consuelo de Dios y les dijo cuál es la clave para ver el consuelo. ¿Está desanimado, iglesia? ¿Está triste, aburrido, deprimido, afligido, achicopalado, amedrantado, etcétera, etcétera, etcétera? Tome Dolorán. No, ¿qué Dolorán? No tome Dolorán. ¿Se escuchaba usted eso? Enfermo de rinitis, Dolorán, ¿se acuerda? Aquí no dice eso la palabra. ¿Está usted aburrido, achicopalado, triste, melancólico, deprimido y desolado? Entonces hágale caso a la bendita palabra, como dice Nehemías, y se le va ¿qué? El desconsuelo, el desánimo y todo. Es decir, vuelva a la oración. ¿Qué más? A ver, de los que dije, a ver, ¿quién me va a decir? A ver, vamos a repasarlos, a ver. Dígame en uno, a ver. Muy bien, aquí, manténgase en Jerusalén, o sea, esté ahí donde está la lucha. ¿Cuál otro? Señor, muy bien, hermano David. Trabaje en la obra, comience a trabajar en la obra. ¿Cuál otro? Muy bien, hermana Gloria, ¿hacer qué? Centinela, esté ahí a la expectativa. ¿Cuál otro? Consejo de Nehemías. Ore, ore y ore y ore en todo tiempo, ¿cierto, hermano Rafico? Y veremos la respuesta, ¿sí o no, hermano Rafa? Orando todo tiempo, dijo Pablo. ¿Qué más? ¿Qué otro consejo nos dieron? ¿Ah? Volver a las sendas, pero antes hay otra. ¿Cómo? Pelear por quién. ¿Qué dice? Mire,
el artículo. No dice pelear contra el hermano. Dice así, ojo. Ese artículo no se aplica. Dice pelea por. Escuche. No dice pelea contra ni pelea con. No dice Marujita, pelee con su hermano. Hermano, pelee contra su hermano. Si Emilce, pelee contra el vecino. ¿Sí dice así? Dice pelea por. La palabra es por, es a beneficio. ¿Qué es por? A bene ¿de quién? Pelea por tu hermano, Pedrito. No contra tu hermano. Si no, ahorita sale, y yo usted no le va a gastar tinto, y la gastaba, pues ya no la va a gastar porque el pastor dijo que peleara contra usted. No, pelea por tú. Cuando aprendemos a pelear por el hermano, entonces vamos a ver la ¿qué? Respuesta de ser ¿qué? Conso. Y termina como dijo mi hermano Javier que cerraba, volver a las sendas antiguas. ¿Cuáles? A la bendita palabra. La que da ¿qué? Consuelo. La que liberta. La que libera, restaura, sana, vivifica, fortalece, establece, alienta, anima. La bendita palabra de Dios. Entonces cuando usted vuelva a estos rudimentos antiguos que la palabra nos enseña, sus muros se levantarán. Tus puertas se reconstruirán. Tu casa se levantará. Tus ánimos se fortalecerán. Tus bendiciones vendrán y te harán prosperar. Ahora sí sabe cuál es la clave. A la Biblia. Y encuentra los secretos de ser consolados. Y entonces como consecuencia dice, entonces vemos como consecuencia que hemos sido consolados. Yo quiero terminar con este versículo que está en Segunda de Corintios o Primera de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 1. Yo quiero que usted lo tenga presente en esta mañana. Dice la bendita palabra. Bendito, ¿ya lo tiene? 1:3 de Segunda de Corintios. Bendito sea ¿quién? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? ¿Y Dios de qué? De toda consolación. El cual ¿qué hace? ¿Quién te consuela? ¿Quién te consuela? El cual te consuelan todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Por medio de qué? De la consolación con que nosotros somos ¿qué? Consolados. ¿Por quién? ¿Consolados por quién? Por Dios. Porque la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda también ¿qué? Por Él mismo. ¿Por quién? Por Cristo que abunda nuestra consolación. Dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí todas. O sea que si está en Cristo y estaba afligido, triste, melancólico y aburrido, entonces las cosas viejas, ¿por qué? Porque está en quién, hermana, en Cristo. Y aquí todas son hechas. Y el gozo de Jehová, mi fortaleza es. ¿Sabe cuál es la clave, hermano? El consuelo y el ánimo lo trae la bendita palabra por el Señor a través de su Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Pero vuelva a las sendas antiguas. Vamos a orar, iglesia. Vamos a entregarle al Señor nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Nehemías quiere decir, Yahweh ha consolado. Dios es el que da consuelo. Hoy déjame decirte, iglesia, que los desánimos de la vida, los momentos de aflicción, de tristeza, de agobio, de tribulación, como dice la palabra de Dios en Corintios, esa bendita palabra que habla Corintios, que dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela
en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, las tristezas de Cristo, así abunde también por el mismo Cristo nuestra consolación. Iglesia, quiero darte una noticia. La consolación viene del Señor Jesús. Él sea vuestro consuelo. Él sea vuestro aliento, vuestro ánimo, vuestra fuerza. Él sea Él nuestra consolación. Hermano, el pueblo en el año 450, el 40 y pico antes de Cristo, se encontraba desolado porque sus puertas estaban quemadas, sus muros estaban caídos, su ciudad estaba destruida, todo alrededor estaba desolado. No había salida, no había escapatoria, todo estaba sin sentido, todo no tenía claridad, todo estaba en desolación, todo. No vieron ningún aliciente por ningún lado, por donde miraban veían desolación. Dice Nehemías que cuando llegó Hanani y le dijo: nuestro pueblo, Nehemías, tu pueblo, mi pueblo está desolado. Dijo Nehemías: me entristecí, me dolió tanto. Entonces entré en ayuno y oración por mi pueblo y sentí dolor y tristeza. Pero Nehemías se fue desde el imperio persa, desde Irán hasta Jerusalén, y llegó, dice el pueblo: pueblo que estás deprimido, afligido y triste, no abandones a Jerusalén, no abandones a Jerusalén. Está quietos en tus casas, está quietos, aunque todo está desolado, aunque todo está frío, aunque todo está muerto, no abandones a tu pueblo. Es hora de que pongas el overol, le dijo. Y entonces, pueblo, levántate, trabaja en la obra, comienza a trabajar en la obra, comienza a vigilar y a ser centinela de tu pueblo. Levántate, pueblo, y comienza a ser centinela. Y ahora comencemos a orar, comencemos a clamar. Y no tema, pueblo, porque Dios está contigo. No temas, pueblo, porque el Señor está contigo, dijo Nehemías. Entonces dice Nehemías que entramos y oramos todos. Entonces Nehemías les dijo: y peleen por su hermano. Y el pueblo no salió corriendo, huyendo de Jerusalén, sino comenzó a trabajar en la obra, a ser centinela y a orar, a pelear por su hermano. Si mi hermano está caído, oro por él. Si mi hermano está en derrota, yo lo levanto con mi oración en el nombre de Jesús. Y Nehemías le dijo: es el momento de que comiences a pelear por tu hermano. Ponte el overol y trabaja en la obra. Sé centinela, ore y clámele a Dios. No tema, no desmaye, no eche para atrás, no se deje consumir por la soledad, por el desconsuelo, y pelea. Y no temas, dijo Nehemías. Y Nehemías le dice: ahora vuelva a la palabra. Vuelvan a la palabra, porque las consecuencias de tu estado lamentable de tristeza es que dejaste de orar, pueblo. Es que dejaste las sendas antiguas, la bendita palabra de Yahweh. Entonces dice la escritura, pueblo, dice la palabra de Dios allá en Nehemías. Yo quiero que usted la tenga clara hoy, iglesia. En el capítulo 10, en el versículo 29 de Nehemías, dice la escritura: entonces les amonesté, escuche bien lo que dice, les amonesté a que ¿qué? A que volviesen a la ley,
Mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron los mandamientos. Y no oyeron sus mandamientos, sino que pecaron contra sus juicios, los cuales así el hombre hiciere. Iglesia, déjeme decirle que en el 10:29, cuando ellos no hicieron caso de volver a la palabra, escuche, cuando no volvieron a la palabra, cuando Nehemías los amonestó, llegaron desolaciones. Pero en el versículo 29 del 10 dice la escritura que entonces ellos se reunieron con sus hermanos, con los líderes, para protestar y jurar que iban a andar en la ley de Dios, que fue dada por Moisés y por el siervo de Dios. Y juraron que irían a guardar y a cumplir todos los mandamientos, los decretos, los estatutos que Jehová les había dado. Es decir, cuando ellos juraron volver a la bendita palabra de Dios, cuando ellos juraron que tal cosa harían y que harían todo lo que Nehemías mandaba hacer, entonces iban a ver el cumplimiento del capítulo 12 de Nehemías. Capítulo 12 en el verso 43, donde dice la palabra de Dios: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grandes contentamientos. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. ¿Sabe por qué pasó esto, iglesia? El gozo y la alegría no es producto de las emociones. Como me decía hace poco un líder de una iglesia en el norte de Bogotá, la alabanza de nuestra iglesia es la mejor, tal vez de Colombia, decía este joven. Y qué irónico, porque sé por pastores y por fuentes reales que muchos de los músicos de aquella iglesia fuman cigarrillo y van a tabernas, y sin embargo están en los conciertos cada 8 días con luces, con bombos, con platillos, con todo lo demás. Y la gente se regocija y gritan y saltan y se gozan. Pero más sin embargo allí el pastor enseña que el que se suicida no se va para el infierno. Sin embargo allí el pastor enseña que el Papa es un enviado de Dios. Sin embargo allí enseñan cosas antibíblicas, porque no van de acuerdo a la palabra. Pero se regocijan. Se regocijan, iglesia. Ese gozo no es regocijo de Jehová. Escúchelo. Ese no es regocijo de Dios. El verdadero regocijo de Dios es cuando vuelven a las sendas. Amén. Es cuando vuelven a la oración. Amén. Es cuando vuelven al ayuno. Así es. Es cuando vuelven a las sendas antiguas que es la palabra. Amén. Es cuando oran por su hermano que está caído. Es cuando no abandonan a su pueblo. Amén. Entonces cuando hacen eso se ve el regocijo de Dios. Amén. Este es el regocijo de Dios. Este es el gozo de Dios. Esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios. No es tocar las emociones. Escúchelo bien. No es tocar las emociones, la carne. Usted puede tocar la carne. Hermano Nelson, los metaleros tocaban la carne, cierto, con música, pero no habían sendas, porque no hay palabra. La palabra, la que toca lo más profundo de su corazón. Es la que da paz, es la que da gozo, es la que da alegría, es la que consuela. La que practicó Nehemías es la que tenemos que practicar nosotros. La bendita palabra de Yahweh. Y cuando usted entra a eso, entonces ve el gozo del Señor. Entonces ve que el gozo del Señor es tu fortaleza. Entonces ve que el gozo de Dios te sana, te liberta. Entonces Él cambia, como cambió el pueblo de Israel. Le cambió la tristeza en gozo, porque volvieron a las sendas antiguas.